¿Cómo están? Buenas noches. Vaya últimas 48 horas movidas que hemos tenido en materia política, luego de la confirmación de que Carolina Goich va directamente a primera vuelta y no va a participar de una primaria con la nueva mayoría, algo que se sospechaba, lo que significa en la práctica que la nueva mayoría no tendrá entonces primaria del 2 de julio, va a competir directamente con Alejandro Guillé en la papeleta. Se han generado una serie de hechos a partir de los cuales, digamos, las reacciones y los acomodos políticos están dando que hablar. Pero al mismo tiempo conocimos los resultados de la última encuesta Adimark en el día de hoy, que no solamente muestra que Alejandro Guillé ha tenido una disminución, viene bajando en los últimos 3 meses, aunque Sebastián Piñera también ha disminuido en los últimos 2, sino que un repunte importante, muy importante, de 9 puntos que marca la candidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, que pasa del 2 al 11% rápidamente. Lo que significa que este escenario pareciera estar bastante abierto. Los 3 candidatos que más marcan a las encuestas, en este orden, Piñera, Guillé y Beatriz Sánchez, cualquiera de los 3 podría pasar a segunda vuelta en esa presidencial. Vamos a tener inscripciones de candidaturas en las próximas horas. El Frente Amplio ha confirmado que va a participar de las primarias legales. Bueno, hay tanto de lo que hablar que tenemos invitados para hacerlo aquí en el programa. Hay una pregunta publicada en nuestra fanpage en facebook.com/24horas.cl. Queremos saber, en su opinión, a partir de lo que ocurrió el fin de semana en la Junta Nacional de la Democracia Cristiana con la decisión de Carolina Goich de ir a primera vuelta, ¿cree usted que se quebró definitivamente la nueva mayoría, como lo han planteado varios, y tienen las alternativas obvias de el sí y el no? Ahí nos puede responder entonces en nuestro fanpage en Facebook. Vamos a estar hablando de eso, pero también le vamos a dar un vistazo a otros temas que han marcado la agenda en este comienzo del mes de mayo. Es día 2, son las 11 de la noche con 2 minutos. Vamos con algunos titulares al comienzo del horario prime en el canal de noticias de Chile, aquí en Vía Pública 24 horas. Formalizados en el caso del fraude, carabineros podrían sobrepasar los 80. Hoy enfrentaron a la justicia otras 10 personas. A más de 26 años de presidio fue condenado Mauricio Ortega por los delitos de femicidio frustrado y lesiones gravísimas a Nabila Rifo, además de violación de morada. Y les contamos que el secretario general de la OEA aseguró que van a velar para que el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro no consolide una dictadura en ese país. De eso vamos a estar hablando también en los próximos minutos. Esta es la cifra, 17.000 millones de pesos, y un número que sorprendió a todos, porque la Fiscalía aseguró que los formalizados en el caso fraude en Carabineros podrían sobrepasar los 80. Hoy se realizó una nueva formalización y por primera vez el Ministerio Público no pidió prisión preventiva. Además, se conoció una nueva investigación paralela por un monto aproximado de 600 millones de pesos. ¿De qué se trata? Aquí se lo explicamos. Todos los imputados de esta jornada están en algo así como el tercer nivel en la escala de la maquinaria que operó dentro de Carabineros para defraudar. Se trata de quienes facilitaron sus cuentas corrientes para millonarios depósitos. 7 ex carabineros y 3 civiles, uno de ellos funcionario también de la institución. Habían personas aquí que, no siendo funcionarios ni exfuncionarios de la institución de Carabineros de Chile, recibían o remuneraciones o a través de pago, a través de un convenio de remuneraciones, o recibían desahucios. Y aunque algunos defensores sostuvieron que varios de los hoy imputados devolvieron partes ínfimas de los dineros obtenidos, el cuestionamiento es otro. El monto que ya conocemos de 17.000 millones de pesos, lo que uno debería cuestionarse es cuántas cosas pudieron hacerse al interior de Carabineros de Chile con esa cantidad de 17.000 millones de pesos. Entre los hoy imputados figura Cristian Valenzuela, hermano de uno de los formalizados en la primera audiencia. Está recluido y es considerado líder de la organización. Según la Fiscalía, a Cristian Valenzuela, funcionario civil de Carabineros, le fueron depositados más de 286 millones de pesos. Mi representado está discutiendo justamente que no tiene participación, de hecho está ahora recientemente colaborando de una manera activa con la investigación. En el caso de Hugo Cruz se hizo una diferencia. Él es el único que recibió un solo depósito de 47 millones de pesos. Igualmente fue incluido en la malversación de caudales, la asociación ilícita de lavado de activos. A la fecha 35 formalizados y 9 más el 9 de mayo, pero eso podría cambiar. Lo que hace un guarismo universo de 44 imputados. Y la verdad sucedería que esa cifra, lo más probable, que se va a doblegar. Es decir, si podemos llegar a 80 imputados, también lo es. Paralelamente, una nueva arista que ha tomado fuerza. Según declaraciones del ex general Flavio Echeverría, hoy en prisión, habría un mal uso de gastos reservados del alto mando de Carabineros de aproximadamente 600 millones de pesos. Al no tener una relación directa con el caso fraude, se abrió una nueva causa, esta vez llevada por la Fiscalía Centro Norte.
A los exdirectores de Carabineros y también al actual director, ¿usted le va a tomar declaraciones? ¿Cuál es la situación de él? Acá no hay grupos ni personas privilegiadas. Acá todos hay igualdad ante la ley. Pero más allá del debate legal, el juez del 7º Juzgado de Garantía entró en el plano ciudadano. Hay un daño que quizás sea el daño más relevante que puede, digamos, verificar este sentenciador, y que esa relación con la fe pública, y esa fe pública está básicamente entregada al prestigio que tenía una institución como Carabineros de Chile, que era vista en términos generales por la sociedad como una institución escasamente corrupta. Usando esa misma opinión y por la pena que arriesgan, que sobrepasa los 10 años de cárcel, el juez los dejó con arresto domiciliario total, arraigo nacional y la prohibición de comunicarse entre ellos, con quienes ya fueron formalizados e incluso con quienes lo serán en un futuro próximo. Bien, vamos a la política. Las primarias del 2 de julio tienen los primeros candidatos inscritos. Vamos con los detalles junto a Cintia Rubio desde el Servicio Electoral. Cintia. Muy buenas noches. Efectivamente, como ustedes lo estaban mencionando, hoy día se concretaron las primeras inscripciones en el servicio electoral. Inscripciones que son para las primarias del 2 de julio, un compromiso que estaba en todos los bloques, tanto en la oposición como en el oficialismo. Sin embargo, hasta aquí el oficialismo ha dicho que no va a concretar las primarias por la decisión que ya conocemos tomó la Democracia Cristiana de ir directo a primera vuelta. Sin embargo, es Chile Vamos quien llegó hasta el servicio electoral pasada las 9 de la noche para inscribir a sus candidatos. ¿Quiénes son? Sebastián Piñera, apoyado por Renovación Nacional, la UDI y el PRI, Felipe Kast, apoyado por Evópoli, y Manuel José Sandón, quien recordemos era ex miembro de Renovación Nacional y ahora como independiente, entonces va a formar parte de esta primaria legal. Una primaria que se va a concretar el 2 de julio, pero que desde el 2 de junio puede tener su propaganda electoral. Un beneficio o un acceso, un derecho que van a tener quienes participen de esta primaria y no quienes no lo hagan. Es decir, los candidatos de la nueva mayoría quedan fuera de esta situación. Acá se dijo que el candidato que se elija en la primaria de Chile Vamos va a ser quien gobierne el país durante los próximos años. Hay convicción en el conglomerado de oposición y los invito entonces a que escuchemos las palabras de los candidatos minutos después de que se concretara esta inscripción de las elecciones primarias. El otro camino lo representamos nosotros, el camino del cambio positivo y de recuperar la senda del progreso, del desarrollo, del bienestar. Y sabemos que hay candidatos que llevan en campaña muchos años, tienen muchos recursos. Nosotros vamos a poner nuestras ideas por delante y vamos a competir para ganar. Ganar en las ideas, ganar en un proyecto político que permita devolverle la confianza. Vamos a dar un ejemplo de democracia y ojalá tengamos debate en todo Chile, abierto sin vetos. Bueno, a pesar de que Sebastián Piñera mencionaba ahí en sus palabras que hay opciones claras, la nueva mayoría o la oposición, también está el Frente Amplio, que durante estos días ha desarrollado una campaña maratónica para recolectar las más de 33.000 firmas que necesitaba para inscribir sus primarias. Esa campaña se realizó hoy día, por ejemplo, desde las 6 de la mañana, ha terminado muy tarde, se están ordenando las fichas porque el Frente Amplio ha anunciado que también va a realizar primarias legales, que van a inscribir a sus candidatos Alberto Mayol y Beatriz Sánchez durante la mañana de este día miércoles a las 9 de la mañana para ser exacto, y con ello entonces van a tener acceso también a las primarias legales. Recordemos que esto también les da acceso a una franja electoral que se va a estar desarrollando en los medios de comunicación, también en la televisión, para que los candidatos puedan expresar allí sus ideas. Con este panorama político entonces y con la nueva mayoría fuera de las elecciones primarias, por lo menos hasta ahora el CERVEL sigue desarrollando entonces su proceso. Hay que recordar sí que en términos legales el proceso para inscribir las primarias caduca durante este 3 de mayo a las 24 horas, así que cualquier cambio todavía se puede producir, pero hasta aquí. Es Chile Vamos los que están inscritos y mañana lo haría el Frente Amplio. Muchas gracias, Cintia. Vamos a estar hablando de esto más adelante, en todo caso, con nuestros invitados, porque está claro que primarias suele estar ahí realizando Chile Vamos, entonces, como bien decías tú, y el Frente Amplio, no así la nueva mayoría, ni otros, digamos, movimientos que también tenían la pretensión en algún momento, pero que no van a alcanzar a cumplir en el plazo establecido para presentar las firmas, para al menos inscribir un partido político con representación nacional que invite a esos candidatos a una primaria. Solo Chile Vamos entonces y el Frente Amplio, un total de 5 candidatos, 3 por un lado, 2 por el otro. Esa franja televisiva dura 15 días hasta 48 horas antes de la elección del 2 de julio. Son 15 minutos en horario a acordar entre los canales y los comandos. Si no hay acuerdo, zanja el Consejo Nacional de Televisión
podría ser, como ha sido la tradición, por ejemplo, un cuarto para las 9 de la noche hasta las 9 de la noche, lo que significa que se reparten tiempos equitativos para los 5 candidatos, 3 minutos por día para cada uno de esos postulantes. Ya vamos a estar hablando de política porque están también los resultados de la encuesta de IMARC, pero por ahora avanzamos en otros temas. La presidenta Michelle Bachelet promulgó la ley que establece el 1 de junio como el día en que se rinde la cuenta pública de la Nación en reemplazo del tradicional 21 de mayo. La mandataria dijo en su discurso que este cambio va a permitir dar el merecido espacio al Día de las Glorias Navales, mientras que el 1 de junio volverá a ser entonces una fecha de encuentro cívico. No se trata de una fecha antojadiza porque desde el año 1833 y hasta 1925 este era el día en que se realizaba la rendición de cuentas al país. La idea de cambiar la fecha de la cuenta en el Congreso comenzó a tomar fuerza después del último 21 de mayo. Ustedes recordarán, se vivieron graves incidentes que se originaron cuando se estaba pronunciando el discurso y que continuaron con posterioridad a él. Ese día incluso un funcionario municipal perdió la vida en un incendio. Hay que recordar también que el jueves 1 de junio no será un día feriado, a diferencia del 21 de mayo que se mantiene como tal. Algunos funcionan sin patente, otros sin permiso de la autoridad. Es la realidad de los hogares de ancianos, que solo necesitan la autorización del Seremi de Salud para funcionar. Un terreno en que municipios o el servicio del adulto mayor poco y nada pueden hacer. Esto a propósito del incendio que cobró la vida el fin de semana a 2 ancianos en una residencia en la comuna de Providencia. Veo que están empezando recién a sacar a los abuelos. La casa de reposo Angélica Seger en Providencia no solo fue el lugar donde 2 adultos mayores fallecieron y otros 2 están extremadamente graves. También fue el escenario de una explosión que nuevamente expuso la situación de las casas de reposo, llamadas legalmente establecimientos de estadía larga para adultos mayores. La Seremi de Salud es la encargada de entregar estos permisos que permiten la autorización y al funcionamiento de estas instituciones. Según su último catastro, que data del año 2013, en Chile hay 734 establecimientos autorizados. Más de 350 están en la región metropolitana y cerca de 150 en la de Valparaíso. Hablamos de establecimientos legales porque es este concepto precisamente el que está en juego. Permiso, hola, ¿cómo está? Victoria trabaja en la residencia Nuestra Señora de los Dolores de las Hermanas de la Providencia. Son la cara bonita de estos establecimientos. Acá juegan cartas, juegan dominó, ven televisión, se toman un café. Doña Beatriz trabajó como enfermera toda su vida. Hoy llegó desde Valdivia para descansar en este lugar. Una habitación que mensualmente puede costar desde los 900.000 hasta el 1,5 millones de pesos. Feliz, soy feliz, sí. Hay que estimular a los demás, sobre todo aquí que hay gente con muchas falencias. Residencia que está en Providencia, municipio que a raíz del incendio comenzó a catastrar los hogares de ancianos. En la comuna hay 57 establecimientos legales y solo 31 pagan patente municipal. Que, entre otras cosas, parece que no ha habido la suficiente coordinación entre el municipio y la Seremía. Una de las comunas que proporcionalmente tiene la mayor población de ancianos. Por eso también existen establecimientos que no cuentan con ninguna regulación, ni siquiera con un letrero en el exterior. ¿Habrá algún encargado? ¿Alguna persona encargada? Un dueño que nunca apareció, apenas a 5 cuadras del incendio del domingo. Hogares que en un Chile que envejece se vuelven un negocio para muchos. Esto se puede volver un jugoso negocio y lo que nosotros necesitamos es que efectivamente la atención sea de calidad. Necesitamos fiscalizar que las condiciones sean las adecuadas. Pero, ¿qué exige la ley en materia de seguridad? Sobre todo en incendios donde los afectados tienen escasa movilidad. Específicamente lo único que se pide son la existencia de extintores. El Seremi de Salud fue requerido por 24 horas, ya que es el único organismo que otorga los permisos de funcionamiento. Solo emitió un comunicado argumentando que se debe cumplir con el Decreto Supremo número 14 del año 2010. Pero tenemos claro que el Seremi de Salud no tiene gente suficiente para fiscalizar. Según las cifras del Servicio del Adulto Mayor, más del 74% de quienes viven en hogares tienen dependencia física y sobre el 64% es mayor de 80 años. La ventaja es que uno ya no tiene que preocuparse del asunto de que hay que hacer aseo. Pero la suerte de Beatriz es la de pocos. Las cifras hablan más de abandono, de descuido y de falta de medidas de seguridad en una población que está en el atardecer de la vida y que muchas veces depende de otros para poder sobrevivir. Vamos ahora a la concreción de una de las historias que más ha golpeado al país en los últimos años. La sentencia final que se esperaba, a más de 26 años de cárcel, fue condenado finalmente Mauricio Ortega
tras la brutal agresión a Nabila Rifo. De los 3 delitos que se le imputaron, el de femicidio frustrado y agresiones gravísimas tuvieron la sentencia más alta. Ahora las partes tienen 10 días para presentar un recurso de nulidad. Se condena a Mauricio Orlando Ortega Ruiz a la pena de 12 años y 180 días de presidio mayor en su grado medio por su responsabilidad en calidad de autor de un delito de femicidio en grado de frustrado. La misma condena por el delito de lesiones graves gravísimas y 540 días por violación de morada violenta. En total, a poco más de 26 años de prisión fue sentenciado Mauricio Ortega tras la agresión que sufrió su expareja, Nabila Rifo. Esa era la expectativa, generar una convicción en el tribunal por los delitos contenidos en la acusación. Eso se logró. ¿Cómo se encuentra Mauricio Ortega después de esta noticia? ¿Pudo hablar con él? Está tranquilo, confía en el trabajo que vamos a hacer. Tenemos 10 días para revisar la sentencia y eventualmente hacer este recurso de nulidad. Fueron 14 días de espera tras el veredicto del Tribunal Oral de Coyhaique, la condena a uno de los casos más brutales de violencia en el último tiempo, el femicidio frustrado que conmovió a Chile. Nos manifestamos conformes, en tanto es una sentencia proporcional a la gravedad de los hechos. Es una de las sentencias, nos atrevemos a decir, a lo mejor quizás una de las más altas en el entendido de que es un femicidio frustrado, que tiene lesiones graves gravísimas, que tiene una violencia tan extrema. Es inocente. Quedan otras instancias de justicia, así que lo único que le digo, hay que hacer su trabajo nomás. Nosotros tenemos calma, sabemos quiénes son los fiscales, la reputación que tiene. Una joven mujer fue encontrada con múltiples fracturas en su rostro y en su cráneo. Lo que es peor aún, su agresor le había arrancado los ojos. La condena se dictó a casi un año de esta noticia. La madrugada del 14 de mayo del 2016, Nabila Rifo fue brutalmente atacada tras una convivencia en Lautaro 1030. Me doy vuelta y siento que me pega con una piedra atrás en la cabeza. A ella no la golpea. Y esa fue la interrogante que se analizó durante 6 semanas. ¿Quién fue el real agresor de Nabila Rifo? Se expusieron las pruebas, se cuestionaron los peritajes, se habló de la vida sexual de la víctima, un juicio que el 18 de abril dio el veredicto. Por mayoría, condenar al acusado Mauricio Orlando Ortega Ruiz como autor de un delito de femicidio en grado de frustrado y condenar como autor de un delito de lesiones graves gravísimas en grado de consumado en perjuicio de Nabila Melisa Rifo Ruiz. Además, se determinó la culpabilidad por violación de morada violenta correspondiente a un hecho del 2015 cuando Mauricio entró a la casa de Nabila con un hacha. Sin embargo, el caso no concluye aquí. Tras esta condena, las partes tienen 10 días para presentar un recurso de nulidad. El voto disidente señaló que, a su juicio, no existían 2 delitos. Femicidio frustrado y lesiones graves gravísimas, sino solamente un delito. Y por lo tanto, la defensa podría sumarse a este voto disidente. Es decir, según Claudio Valdivia, la defensa podría decir que hubo una errónea aplicación del derecho. En este caso, al reducir 2 delitos a 1, la sentencia también lo haría. O por parte de la Fiscalía, por contrapartida, podría estimar que, a su juicio, sí se configuró el delito de amenazas, que es desestimado por la totalidad de los jueces. Lo que hay que hacer ahora es revisar el fallo y analizar el razonamiento jurídico del fallo. La prueba de ADN tenemos que analizar cómo se consideró y por lo menos ahí vemos o vislumbramos tal vez, pero solamente en el plano del tal vez, un recurso de nulidad. Lo concreto hasta ahora es que por cada delito se le prohibió a Mauricio Ortega acercarse a Nabila Rifo durante 2 años, una vez que las penas privativas de libertad se cumplan. Después de 23 días de juicio entonces, de más de 50 testigos y 12 peritos, este es el resultado. Habrá que ver qué es lo que ocurre entonces en estos siguientes 10 días. Después de 2 meses, el corralito a los afiliados de Más Vida llegó a su fin. Este martes cientos de clientes llegaron a las sucursales, pero problemas de información y con los sistemas computacionales parece que impidieron el traspaso. Así fue el primer día de la administración de esta nueva Más Vida. Esperó 2 meses, más de 60 días hasta este martes. Pablo llegó temprano a la sucursal de Más Vida para desafiliarse, dejar la ISAPRE, ahora que se levantó la restricción. Pero no hay sistema para cambiarse de ISAPRE y todas las personas que nos queríamos cambiar de ISAPRE estamos siendo anotadas en una lista anexa. Entonces, en realidad, el corralito todavía sigue funcionando o acá no lo quieren aprobar.
Inconvenientes que siguieron durante la mañana. Ejecutivos de otras aseguradoras tampoco pudieron realizar el trámite por una confusión con el nombre de la nueva ISAPRE. Llegamos nosotros, pararon las desafiliaciones y cortaron y sacaron el letrero. Ahora nos dicen que todas esas cartas no se pueden desafiliar, que todas están rechazadas, no están desafiliando porque ahora dicen que tiene que ir con el nombre de Óptima. Problemas que surgieron justo cuando la Superintendencia de Salud dejó en libertad de acción a los 500.000 clientes de Nueva Más Vida. Complicaciones que se atribuyeron al propio personal. La operación de cambios hoy, por tanto entendemos que el personal haya tenido alguna desinformación porque el administrador provisional la verdad es que no era su tema informar lo que pasaba en mayo y nosotros tampoco podíamos hacerlo, no teníamos control de ello. Situaciones particulares que tengan que ver con el sistema informático, con los códigos, tienen que ser detectadas y resueltas a la brevedad. Nosotros estamos monitoreando que cualquier denuncia de ese tipo sea investigada y sea resuelta. Inicio de la operación de la nueva compañía que busca evitar una fuga masiva de afiliados, los que tienen un plazo de 2 meses para cambiarse. El compromiso de Nueva Más Vida es mantener el precio de los planes sin variación y respetar las coberturas, pero además... Incluso los beneficios extracontractuales que tienen hoy día, nosotros hoy día estamos preocupándonos de entregarle la cartera toda la información que necesita para ver que su plan hoy día está operando y con la garantía de que sus precios no van a variar. ¿Qué dicen los afiliados? Hay que ver primero porque... bla, 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 y hay que ver primero los resultados. ¿Vas a esperar a ver eso y luego decir si cambiarte o quedarte? Claro, voy a ver eso primero. Tú te vas a quedar entonces, piensas quedar. Exactamente. Pese a todo lo que ha pasado y todo el ruido que ha habido. Pese a todo lo que ha pasado por lo mismo, por los servicios se van a mantener y eso es lo que a mí me conviene. La Superintendencia de Salud hizo un nuevo llamado a los afiliados a informarse. Evaluar qué es lo que tienen, comparar bien, que toda la información que se les entregue, todas las ofertones, todas las virtudes que se le puedan asociar a las ofertas que están recibiendo, las exijan por escrito. Y aunque habrá que esperar 2 meses para saber cuántos afiliados abandonaron la ISAPRE, ya se calcula que al menos el 10% de sus clientes decidirán cerrar la puerta y finalmente irse de Nueva Más Vida. Son algunos de los temas que han marcado el comienzo del mes de mayo. Tenemos una pregunta formulada en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl. Nos interesaría, por supuesto, que nos responda esta pregunta porque va a ser parte de la conversación que vamos a tener en los próximos minutos con nuestros invitados. ¿Usted cree que con la decisión de Carolina Goich de ir a primera vuelta se quebró definitivamente la nueva mayoría? Nos puede responder. Nosotros, por supuesto, que su opinión la vamos a considerar, la vamos a mostrar al final del programa también. Nos puede comentar con el hashtag Vía Pública en la red social de Twitter. También opiniones que entonces sirven frente a este debate o esta conversación que vamos a tener en los próximos minutos. Todavía nos quedan sí algunos temas que revisar, historias que seguir recorriendo. Vamos a la pausa, estamos de vuelta de inmediato aquí en Vía Pública. Esperemos. Vamos con la crónica internacional. La oposición en Venezuela se manifestó en las calles durante la jornada de hoy en rechazo a la convocatoria del presidente Nicolás Maduro a una asamblea constituyente. Caracas y otras ciudades del país amanecieron con las calles ocupadas por los manifestantes. Los detractores del gobierno temen que la asamblea constituyente sea conformada exclusivamente por partidarios del gobierno y que de esta forma se pavimente el camino para instaurar una dictadura legal. Dirigentes opositores han calificado la iniciativa del gobierno como un golpe de Estado en contra del Parlamento y ya anunciaron más movilizaciones. Para mañana se convocó a una mega marcha para exigir la realización de elecciones y la salida del presidente Maduro. Esta madrugada las autoridades mexicanas confirmaron el arresto de Dámaso López Núñez, el sucesor de El Chapo Guzmán, actualmente preso en Estados Unidos luego de su extradición. López, también conocido como el licenciado, fue detenido en Ciudad de México a unos días de que fuera revelado este video en el que se le ve comiendo en un restaurante de mariscos. El capo fue detenido sin oponer resistencia por un equipo del Ejército y de la Agencia Federal de Investigación. A Dámaso se le atribuye un ataque en febrero en contra de los hijos de Guzmán, con quienes se disputa el liderazgo del cártel de Sinaloa. Además, este hombre, el licenciado, fue jefe de seguridad en el penal de Puente Grande, en Jalisco, donde estaba detenido el Chapo, a quien le facilitó el acceso a fiestas, a mujeres, a drogas, alcohol y televisión durante su condena y luego ayudó a fugarse en enero del 2001. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, advirtió que su país se va a retirar de la Unión Europea si es que esta no abre nuevos capítulos de negociación para que se pueda adherir completamente al bloque. Erdogan afirmó que si la Unión Europea abre los capítulos estaría muy bien. En caso contrario, adiós. Según funcionarios de la Cancillería turca, al bloque europeo le falta liderazgo, razón por la cual no logra decidir qué posición tomar respecto a la adhesión completa de Turquía a esta unión, un proceso que Bruselas dificulta al insistir en la llamada línea roja
de la pena de muerte. Turquía intenta desde hace más de una década entrar completamente a la Unión Europea y si bien había avanzado enormemente, en los últimos meses el proceso ha perdido fluidez. Entre otras cosas, los miembros de la Unión Europea consideran que Turquía no tiene el suficiente compromiso democrático, aplica pena de muerte y además pareciera no dejar del todo claro cuál es su vinculación con grupos como por ejemplo el autodenominado Estado Islámico. Vamos a darle un vistazo también a lo que ocurre con el deporte. Juan Antonio Pizzi sigue en la selección chilena. A pesar del supuesto interés del Barcelona en contratarlo como entrenador, su representante descartó cualquier tipo de negociación y aseguró que la idea de Macanudo es continuar al mando de la Roja hasta el Mundial de Rusia 2018. La historia de Juan Antonio Pizzi en el Barcelona comenzó en 1996. Llegó a Cataluña con 28 años, proveniente del Tenerife y precedido de una gran campaña. 31 goles en 41 partidos que lo convirtieron en Pichichi. His cross falling perfectly, the second half sub Juan Pizzi to tap in at the far post. En el conjunto blaugrana estuvo 2 temporadas, jugó 73 duelos, anotó 18 goles y levantó 6 títulos. Pinja Guardiola de lluny, salta un munt de jugadors, toca Belardo, ha salvat el porter, rematada i gol, 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 Pizzi, 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 son Macanudo. Se ganó el apodo que lo acompaña hasta el día de hoy, desatando el delirio del Camp Nou, un lugar donde su nombre vuelve a sonar después de casi 20 años. Y ese pasado de Juan Antonio Pizzi, hoy lo pone otra vez en el centro de la escena en Barcelona porque aparece como uno de los nombres potables, o por lo menos que la dirigencia está evaluando para reemplazar justamente a Luis Enrique. El periódico deportivo español Sport lo mencionó como uno de los candidatos para asumir la banca culé, en una terna junto a Juan Carlos Unzué y Enrique Valverde. No solo ha sido un compañero, ha sido un amigo, es un amigo con el que mantengo todavía contacto, no solo con él, sino con su familia. La recomendación de Luis Enrique, además de su cercanía con el secretario técnico Robert Fernández, motivaron la especulación. Sin embargo, su representante Sergio Schlipper descartó que hayan existido acercamientos. No hubo ningún contacto formal, lo desconocemos. En la NFP tildaron el tema como un rumor y evitaron profundizar al respecto. Aún así, confían en que el entrenador respetará su contrato hasta el Mundial de Rusia 2018. Por ahí las cosas te aparecen cuando no es el momento indicado. Es decir, hoy Juan no puede dejar Chile porque tiene compromisos por delante, quedan 2 fechas eliminatorias fundamentales para clasificar para el Mundial y tiene la Copa Confederaciones. Pizzi tiene una cláusula de salida cercana a los 340 millones de pesos. Sin embargo, su idea sería continuar al mando de la Roja. De momento, su cabeza está puesta en la Copa Confederaciones, que comienza en un mes y medio más. De hecho, el DT se encuentra hoy en Europa, visitando a los seleccionados de cara a la participación de la Roja en el torneo. A casi 15 días de que se emitiera una orden de detención en su contra, el cantante Luis Miguel decidió entregarse a la justicia estadounidense. Aunque sus seguidores incondicionales vivieron momentos de angustia, el llamado Sol de México solo estuvo detenido menos de una hora. Claro que para obtener su libertad tuvo que pagar una millonaria fianza. Se acaban de confirmar que Luis Miguel ha sido arrestado en el estado de California. Luis Miguel fue detenido. La noticia urgente que llega de los Estados Unidos. Han detenido al cantante Luis Miguel. El cantante también enfrenta una demanda en México presentada por el cantante Alejandro Fernández. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que le ha dicho Luis Miguel? No lo esposaron, no, yo lo traje junto con Chris, el abogado. O sea, no lo detuvieron. No lo detuvieron. El mundo del espectáculo revolucionado y volcado a la ciudad de las estrellas. Es que Luis Miguel Gallego Basteri se entregó esta mañana a las autoridades. A eso de las 2 de la tarde de Chile, 11 de la mañana en California, el Sol de México decidió acudir a la justicia. A casi 15 días de que se emitiera una orden de detención en su contra. Luis Miguel está prácticamente en la quiebra. ¿Por qué se tuvo que esperar Luis Miguel tanto tiempo para regresar? Porque no tenía abogado. ¿Sí? Es decir, yo contraté al nuevo abogado que tiene el día de hoy Luis Miguel. A partir de hoy, él decidió la noche de antenoche que él se quería presentar
y yo le recomendé que también era lo más importante que se presentara. Probablemente sus fans por el mundo, esas incondicionales, se preocuparon por el Azteca. Sin embargo, su detención por ahora duró menos de 30 minutos, pues el cantante pagó una fianza de $1 millón y ya está en libertad. Tienen que firmar, se citaron de nueva cuenta para el próximo jueves a las 9 de la mañana y estamos tratando de terminar a través de un arreglo judicial de este asunto. En los últimos días se había visto al músico en Los Ángeles en medio del escándalo, muy cercano a sus fans, quienes incluso se tomaron fotos con él en los alrededores del hotel Beverly Wilshire, donde supuestamente se hospedaba. ¿Tiene llegar a un acuerdo judicial antes de la siguiente audiencia? Esperemos. Okay. Entonces, antes del próximo jueves van a tratar de que... Esperemos que fuera... Un arreglo extrajudicial con su ex-manager, volver a México a revisar el tema legal con Alejandro Fernández y de paso retomar por fin la gira ya recuperado de salud. Esos serían los planes que tendría Luis Miguel. Todo en suspenso hasta ahora, pues falta su nueva visita a la Corte el próximo jueves. Los malos momentos de Luis Miguel, que completan entonces el relato de lo que ha ocurrido o parte de lo que ha ocurrido en nuestro país y en el resto del mundo. Vamos a discutir de política en los próximos minutos aquí en el programa, así que desde ya los dejamos invitados. Tenemos, recuerden, una pregunta también en Facebook. Vamos a la pausa antes. Rico. Una sorprendente alza de 9 puntos que lo ubica tercera ya en la carrera presidencial, registró la periodista Beatriz Sánchez, según la última encuesta de IMAR que conocimos hoy día. En la otra cara de la moneda, Sebastián Piñera y Alejandro Guillé retrocedieron por tercer mes consecutivo, aunque siguen liderando el sondeo. Que vaya muy bien. Dejó hace un mes el estudio de radio para encabezar una candidatura que ya escala en las encuestas. La DIMARC de abril registró la irrupción de Beatriz Sánchez, quien con 11 puntos se instala tercera en la carrera presidencial, detrás de Piñera y Guillé. Lo tomamos con mucha alegría, por supuesto, también con mucha responsabilidad. Esto significa que hay personas que están conociendo el proyecto que significa el Frente Amplio, que están creyendo en lo que nosotros estamos diciendo. Buenos días. Hola. Panorama distinto para Alejandro Guillé y Sebastián Piñera, quienes si bien continúan liderando, por tercer mes consecutivo caen en las preferencias. Sánchez, apoyada por Revolución Democrática y casi lista para competir en la primaria del Frente Amplio, logró subir 9 puntos en sus primeros 30 días como carta a la moneda. Me alegra que a otros candidatos les vaya bien. Yo no soy el monopolio del progresismo en Chile. Yo soy un demócrata, creo en la diversidad dentro de nuestra afinidad de puntos de vista. Creo que la política necesita renovarse. Beatriz Sánchez de alguna manera representa eso, esta remolcadora a toda velocidad. Y yo honestamente pienso que eso puede entusiasmar a alguna gente de izquierda, pero no a la inmensa mayoría del país. Un sondeo que no alcanzó a medir el impacto de la decisión de la DC este sábado de llevar a primera vuelta a Carolina Goich. La senadora por Magallanes se mantiene con un 2% de respaldo, misma cifra que Manuel José Osandón. Datos que mejoran en términos de valoración positiva, en términos de conocimiento, en una candidatura que partió después que las otras. Así que en esto vamos a seguir trabajando con mayor convicción aún. Yo estoy por convicción, no por número. Segundo, los números se han equivocado profundamente en los últimos tiempos. Son las sorpresas de una carrera por la moneda que recién comienza y que parece tener nuevamente una mujer entre sus protagonistas. De esto vamos a conversar, por supuesto, con nuestros invitados. Claudio Fuentes, académico, de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales. Gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Gracias a ti. Nos acompaña también Max Colodro, cientista político. Gracias, Max, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Gonzalo Miller, analista del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo, la UDD. Gracias por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Y Francisco Figueroa, coordinador nacional de Izquierda Autónoma y vocero también del Frente Amplio. Gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Hola. Voy a comenzar contigo, 9 puntos. Del 2 al 11% es lo que muestra Beatriz Sánchez, más allá de las frases, es una fotografía del momento y esas cosas yo a esta altura creo que son más bien un videoclip porque si uno las hace correr con el paso de los meses muestra una caída sistemática, sobre todo de Alejandro Guillé, bien marcada, y en el caso de Sebastián Piñera también una disminución en los últimos meses. Beatriz Sánchez en un mes, en estricto rigor, en un mes aparece, y de hecho menos en el trabajo de campo de la encuesta, logra subir estos 9 puntos. ¿Ustedes lo atribuyen exactamente a qué? ¿Qué fenómeno en particular provocó que en la encuesta apareciera con este nivel de adhesión?
Yo creo que hay dos cosas. Primero, Beatriz Sánchez representa un bloque en formación, es cierto, no totalmente constituido, pero que ha puesto muchas ideas sobre la mesa en el debate político nacional hace varios años. Si este gobierno tomó las banderas de las reformas, de la reforma educacional, de la reforma tributaria, fue por una serie de movimientos sociales que en los últimos años hablaron de las deudas democráticas de la transición y presionaron por reformas profundas al modelo social y económico. Y Beatriz Sánchez se liga a esas movilizaciones, se liga a esos procesos. Que son ¿Por qué ella y no profundos de la Alberto sociedad. Mayol, entonces? ¿Por qué pasó con Alberto Mayol, que también era una figura relativamente conocida, que pudo capturar ella y expresar lo mejor del Frente Amplio que no pudo Alberto Mayol? Porque él no aparece en la encuesta. Sí, ese es el segundo elemento precisamente que iba a mencionar, que creo que Beatriz ha sido muy hábil en poner a disposición de este proyecto un esfuerzo por darle sentido a la política de nuevo, por tomar conocimiento del grado de crisis de legitimidad que tiene la política, por lo tanto de lo importante de volver a recuperar la confianza de las personas en la sola idea de que la política puede servir para cambiar la vida de las personas. Esa cuestión tan básica que está tan abandonada por todo el desprestigio de la política, es una cuestión muy de fondo que creo que ella ha sabido responder. Y en segundo lugar, esa humildad de construcción colectiva, de construcción de confianzas colectivas, de trabajo colectivo que no se ve mucho en la política. Se ve mucho yo, mucho centro en uno mismo, en la vieja política en general. Y ella marca mucha distancia con eso. Creo que hay reconocimiento de eso. Y está por verse en la resolución que tengamos, ojalá a través de una primaria legal en el Frente Amplio, cuál de las alternativas logra hacer más sentido. Ahora, Beatriz Sánchez es la responsable, Claudio, de la baja de Alejandro Guillé. Alejandro Guillé viene bajando antes de la existencia de la candidatura de Beatriz Sánchez. Viene mostrando una disminución en su pic del 28%, si no me falla la memoria, hasta quedar ahora en un 19%. Es decir, ha bajado prácticamente 10 puntos desde enero hasta el comienzo del mes de mayo o fines de abril. ¿Qué es lo que produce esta baja de A ver, Guillé? primero, intuitivamente deberíamos pensar que efectivamente eso es lo que está ocurriendo, que la izquierda que está desencantada está moviéndose hacia un voto o hacia una preferencia por Beatriz Sánchez. Sin embargo, el problema que tenemos hoy día son las encuestas, porque las encuestas lo que están midiendo es un estado de temperatura de opinión pública, pero no está midiendo quién va a ir a votar. Y por lo tanto no sabemos efectivamente quiénes están votando o no votando, sino que mostrando una preferencia por Beatriz Sánchez. Es una encuesta que se hace igual que lo hiciéramos acá, 5, y en realidad los que van a ir a votar son 2. Por lo tanto, estamos preguntándole a todo el mundo cuando sabemos que menos de la mitad va a ir a votar. Ese nos plantea un dilema. ¿Quién está votando, o sea, quién está mostrando, una preferencia por Beatriz Sánchez? ¿Son de qué nivel socioeconómico son? No sabemos. ¿De qué edad son? Tampoco sabemos. Esos datos que son fundamentales para darte una respuesta así contundente, hoy día no los tenemos. Y ahí hay un problema con las encuestas que lamentablemente nos están haciendo la pregunta anterior, que es el voto probable. Es decir, preguntando a la gente, ¿usted va a ir a votar? Y a partir de ahí sacar las inferencias que podríamos hacer. Y en ese contexto a lo mejor Beatriz Sánchez podría marcar un poquito menos, a lo mejor Piñera podría marcar un poco más, porque ese es un debate que lamentablemente a nivel de las encuestas no tenemos. Ahora, intuitivamente... Hecho el punto que me parece que es válido, también hay que decir que históricamente la encuesta de IMARC nunca se ha equivocado. Nunca. Ha mostrado que sistemáticamente en esta época del año o los resultados posteriores pero desde el 2000... son coherentes, digamos, con el comportamiento del electorado final. No, sí, yo creo que el instrumento es una encuesta de opinión pública, Más bien nos faltan los datos para saber en el fondo por qué uno baja o el otro sube. Exactamente, Perfecto. Ese dato nos falta y yo creo no es un tema del instrumento, es un tema de que uno o nos dan más datos en la misma encuesta o, por ejemplo, se hace esa pregunta filtro que nos permitiría tener más certeza respecto de lo que está pasando con el electorado que efectivamente va a ir a votar. Ahora, yo creo que la inferencia de que mucha gente que es tradicional de la concertación y de la izquierda se está desplazando hacia Beatriz Sánchez, yo creo que es muy probable que ocurra, que es lo que pasó con Sharp en Valparaíso. Ese efecto yo creo que se dio en Valparaíso y seguramente va a pasar en esta elección. ¿Podría llegar a pasar entonces, como algunos han planteado hoy día, que Beatriz Sánchez termine siendo la que pasa a segunda vuelta a competir con Piñera? Si es que se diera el escenario Piñera pasando segunda vuelta y que ella le quite ese tanto terreno al candidato a la nueva mayoría. A uno de los candidatos a la nueva mayoría. Lo que uno observa en las encuestas, no solo en las de hoy día, sino que en las que se han mostrado
en los últimos tiempos, en los últimos meses, son tendencias. Y efectivamente las tendencias lo que te están mostrando es un cierto estancamiento de Sebastián Piñera en torno al 22, 23, 25, una caída de Alejandro Guillé desde el verano, que efectivamente, como mencionabas tú, es una caída que ya es significativa, ha bajado entre 8 o 10 puntos, y una alza muy abrupta, muy repentina de Beatriz Sánchez en las últimas semanas. Si uno proyecta esas tendencias, desde hoy día, claro, la posibilidad de que sea Beatriz Sánchez la que termine en definitiva desplazando a Alejandro Guillé del segundo lugar y pasando eventualmente a una segunda vuelta, es una alternativa probable, es una alternativa posible. Ahora, faltan todavía 6, 7 meses para las elecciones y en un escenario como el que estamos viviendo, con esta cantidad de sorpresas y de imprevistos que se están viendo, la verdad es que es muy difícil pronosticar. Si uno pronostica en función de lo que observó hoy día, claro, efectivamente la posibilidad, yo no descartaría absolutamente la posibilidad de que Beatriz Sánchez esté en definitiva en segunda vuelta. Solo para mirar la última parte que nos falta, Sebastián Piñera también muestra en esta encuesta una disminución y la ha venido marcando en los últimos 2 meses. ¿Por qué también? Porque también cuesta un poco atribuir hacia dónde va el voto o el apoyo que tenía, la preferencia que tenía Piñera, como que no es tan fácilmente, digamos... Parisi. ¿Solo Parisi? No, si uno mira la diferencia entre mes y mes, la irrupción de 3 puntos de Parisi, no estoy diciendo que tenga una comunicación directa, lineal, claro. Pero si Parisi ya compitió una vez y los votos de Parisi en segunda vuelta fueron a parar básicamente a Belín Matei en un 80-20. Entonces uno podrá presumir de que hoy día, claro, hoy día Parisi solo marca 3 puntos y Piñera me parece que bajó 1 punto. De un mes, pero en 3 meses ha bajado... Claro, ha bajado 8. 3 puntos en rigor. Pero uno dice, aquí nos podemos quedar, y quiero recoger un punto de lo que decía Claudio respecto a la encuesta. En rigor, la encuesta no está preguntando ni siquiera intención de voto. No. ¿Quién le gustaría? ¿Quién le gustaría? Es una pregunta muy blanda, que tiene que ver con el momento en que estamos también, cierta distancia. Yo creo que ya a partir de julio debiéramos empezar a ver encuestas realmente de intención de voto, donde a ti te pregunten no quién te gustaría, no quién crees que va a ganar, sino por quién estás dispuesto a ir a votar. Y ahí sí, el tema del más probable elector va a empezar a pesar y vamos a ver cuáles son las diferencias. O sea, a ti te va mejor entre los más probables electores, eso es positivo para cualquier campaña, sea para Sebastián Piñera, para cualquiera. Si a ti te va muy bien en aquellos que no van a votar, bueno, tiene un problema, tiene que ver ese candidato cómo lo va a corregir, porque es como que un programa de televisión que mata la crítica, pero que no tiene rating, claro, son cosas que son incompatibles. Pero es que ese es un punto, porque es como el Brexit, o sea, sí, claro. Los que eran partidarios de dejar al Reino Unido dentro de la Unión Europea son los que no fueron a votar. Y claro, y eso puede provocar un vuelco, un cambio en el resultado. Pero lo que estamos viendo sí es que están pasando cosas. Y hay irrupciones, y sobre todo en el mundo de la centroizquierda y la izquierda están pasando cosas. O sea, lo de Valparaíso, lo conversamos aquí hace un poco más de un mes, me parece. ¿Sí? Por lo menos Francisco estaba. Estábamos los tres, con otro par de panelistas, y conversábamos esto de que en la izquierda están pasando cosas. ¿Te fijas? Es decir, hay una dinámica de fragmentación y reconstitución, no solo fragmentación, de reconstitución de la izquierda en referentes nuevos, y eso, por eso nos llama la atención que de repente en un minuto apareció Alejandro Guillé llenando un vacío de liderazgo dentro de la centroizquierda quizá más tradicional, y lo hizo de una buena forma, pero después se fue quedando, tuvo un par de errores no forzados, nada muy grave tampoco, ¿eh? O sea, si uno decía, ¿qué es lo tan grave que ha provocado la caída de 10 puntos de Alejandro Guillé? No encontraríamos errores muy graves, pero sí es evidente que le surge competencia. Y lo que hay, además de la fragmentación en la izquierda, hay una dinámica de ser cada vez más claramente de izquierda. Y eso yo creo que sí puede favorecer a Beatriz Sánchez, que es de opiniones más nítidas. Déjame preguntarte ahí una cosa que Francisco me parece que es bien interesante como debate. Públicamente nadie lo ha expresado así, pero para cualquiera que ha conversado con personajes vinculados al Partido Comunista o que hemos reporteado el tema, en las últimas 2 semanas, una de las discusiones que se dio cuando fue el Comité Central del PC, al menos una idea que algunos trataron de socializar, era de que haciendo la pérdida, dado que, según la encuesta, podía ser que la nueva mayoría no lograra ganar la presidencial, a lo mejor al Partido Comunista le convenía apoyar derechamente la candidatura de Beatriz Sánchez. ¿Ustedes cómo verían si se diera ese escenario? Parece que no va a ser así porque ya el Partido Comunista ha dicho que el 7 de mayo va a respaldar la candidatura de Guillé, pero si el Partido Comunista hubiese ido a golpear la puerta del Frente Amplio para respaldar esa candidatura, estando dentro de la nueva mayoría, ¿cómo lo habrían recibido ustedes? Mira, hay 2 cosas. Para detener el avance del neoliberalismo sobre nuestras vidas y todas las crisis que ha provocado, se necesita una alianza social y política muy amplia. Pero ha pasado mucha agua bajo el puente también. O sea, este es el Partido Comunista que aprobó una reforma laboral resistida por la mayoría de los trabajadores,
una reforma a la profesión docente resistida por el propio Colegio de Profesores, a pesar de estar dirigido por un comunista que resistió hasta el último día. Ha pasado mucha agua bajo el puente este último rato y no es tan simple. O sea, es cierto que estamos en tiempo en que la política se ha banalizado mucho, entonces tú sacas una calculadora y puedes decir, mira, me conviene estar más acá hoy día. Y es lamentable ver el Partido Comunista haciendo eso, porque el Partido Comunista nunca había sido eso. El Partido Comunista es de unas doctrinas bien claras, bien fiel a la democracia, a pesar de lo que dice la derecha, uno de los partidos que históricamente ha estado defendiendo siempre la democracia en su sentido más sustantivo. Pero hoy día lo vemos muy indistinguido con los partidos del así llamado progresismo, que a esta altura queda poco progresismo, porque por eso está en crisis también, creo, lo que representa Guille hoy día, que cuáles son las ideas de fondo. Lo vemos al PC muy similar a todo eso. Entonces, no, yo creo que esta es una discusión que hay que darla con mucha seriedad. No es llegar y recibir a todos quienes, según las encuestas, quieren estar acá. O sea, no es de tan lo que se amplio el trata, frente, no se trata de qué tan amplio. O sea, es que mira, si tú sumas algebraicamente nomás siglas de partidos, pero son partidos que hoy día no tienen proyectos claros, no tienen ideas claras y no les interesa tenerlo, eso es lo peor. No vas a represtigiar, no existe esa palabra, pero no le vas a volver prestigio a la política, que es lo fundamental a mediano y largo plazo, sobre todo para proyectos de transformación sustantiva, porque lo que nosotros necesitamos no solamente que la gente vote por nosotros y lleguemos el día de mañana al Parlamento, necesitamos una sociedad cada vez más organizada en pos de defender ciertas reformas. Si haces reformas que no defiende nadie, te va como le va a este gobierno. Claudio, hay quienes plantean también que uno de los problemas que se generó aquí en la práctica, uno de estos errores no forzados probablemente, dentro de la nueva mayoría, fue anticipadamente haber brindado el apoyo desde el Partido Socialista a la candidatura de Guillé y haber bajado, por lo tanto, haber provocado la bajada de la candidatura de Ricardo Lagos. Si Ricardo Lagos hubiese sido apoyado por el Partido Socialista, habría habido primaria y probablemente para Carolina Goich se le habría hecho mucho más difícil decir que no iría a la primaria y, por lo tanto, no estaríamos discutiendo este escenario donde tenemos una candidata del conglomerado de gobierno que va por fuera y, por otra parte, alguien como Beatriz Sánchez que también atenaza por el otro lado, por decirlo así, a Alejandro Guillé. ¿Podríamos considerar que el Partido Socialista tiene un grado de responsabilidad por haber tomado una decisión tan anticipadamente o es simplemente porque las coyunturas se dieron? No, yo creo que totalmente tiene una responsabilidad y lo más interesante de este fenómeno es que desde el inicio de la transición el Partido Socialista siempre tuvo una alternativa y que era alternativa propia y por primera vez no lo tiene. Y eso habla mucho de esta discusión más sustantiva sobre qué es ser socialista hoy día. Claro. Y yo creo que el Partido Socialista, aunque ha tenido un debate programático en los últimos años, se ha tratado de generar esa discusión. Creo que Fernando Adria intentó precisamente repolitizar al Partido Socialista, pero terminó en lo que sabemos, que se fue porque no hubo una consulta interna. Entonces yo creo que el Partido Socialista, que es uno de los corazones y articuladores de la concertación como proyecto en términos políticos de esta idea de reformar, avanzar en ciertas ideas en la sociedad, yo creo que se quedó muy atrás en esta discusión, fue muy ambivalente en ciertos momentos, en ciertas coyunturas, y eso yo creo que le va a costar mucho al proyecto, llamémoslo concertación, nueva mayoría. Considerando que además el eje PS-DC fue histórico dentro de la coalición de gobierno. Es que, claro, lo que pasa es que claro. La transición en el año 85, 86, incluso mucho antes del plebiscito, es en ese momento cuando el PS, claro, un grupo, decide que la articulación con la democracia cristiana es fundamental por la responsabilidad del pasado, esto de los discursos excluyentes, el camino propio, la revolución, la vía chilena al socialismo, esos discursos excluyentes fundaron a la concertación como un modelo para ya no repetir eso. Y hoy día estamos en este escenario del quiebre de ese acuerdo sustantivo que existía entre el PS y la democracia cristiana. ¿Cómo se entiende, Max, que el PPD se haya demorado tanto en definir su posición?
Porque el Partido Socialista ha vivido su proceso, la democracia cristiana el propio. El Partido Radical levantó una figura hace rato, porque hay que decir que el Partido Radical a Alejandro Guillé le puso ficha desde que apoyó su candidatura como senador independiente. Es decir, hace rato que le tenían puesto el ojo a una figura que podía funcionar y ahí nadie podría pensar que el Partido Radical se equivocó. El Partido Comunista está, digamos, teniendo este debate interno del que, digamos, poco trasciende, pero que sabemos que existe en su interior. Si debería su alma realmente estar en un lugar como el Frente Amplio o mantenerse en esta nueva mayoría en la que viven, digamos, en controversias con la DC. Pero el PPD, ¿por qué el PPD no ha logrado definir su candidatura? ¿Por qué además patea la decisión hasta el 13 de mayo? Además, el PPD tenía la posibilidad de zanjar el tema de la primaria rápidamente. O sea, el PPD tenía candidato hasta hace 2 semanas atrás. Por eso. Era Ricardo Lagos. Ricardo Lagos se cayó del escenario finalmente, en una decisión que yo creo que el PS influyó efectivamente. O sea, es la razón. No, yo no creo que sea la razón. No, pero es la razón pública. Es la razón que gatilla la decisión de Lagos. Lo que finalmente inviabilizó la candidatura de Ricardo Lagos no es responsabilidad del Partido Socialista, o no al menos exclusivamente. Tiene que ver con que Ricardo Lagos estuvo 7 meses haciendo campaña y terminó con 3% en las encuestas. Esa es la razón por la cual la candidatura de Lagos termina siendo una candidatura inviable. Ahora, el PPD, bueno, efectivamente hace 2 semanas se queda sin candidato y en un escenario como el que estamos viviendo hoy día, Gonzalo mencionaba, decía, están pasando cosas muy importantes. Lo que pasó este fin de semana es una cuestión completamente histórica. Efectivamente se ha roto una convicción, una voluntad unitaria de llegar con un candidato único de la centroizquierda, de la antigua concertación, de la nueva mayoría hoy día, a la primera vuelta. Y eso es algo que efectivamente remece el escenario y que es la expresión de una debilidad y de una tensión y de un desacuerdo muy profundo dentro de la centroizquierda. O sea, es un escenario muy complicado y es lo que explica, a mi juicio, por qué Guillé está teniendo los problemas que tiene. O sea, Guillé, ¿cómo podría estar mejor? ¿Cómo podría no estar bajando en las encuestas si la coalición a la que representa está en estas condiciones? Y Carolina Goich, que de alguna manera está empezando un desafío, una carrera por intentar mejorar y por intentar remontar en las encuestas a partir de este 2% que tiene ya desde hace varias semanas. Carolina Goich es la expresión de la crisis de la nueva mayoría hoy día. Déjame, perdona, su candidatura. Tú dices que le encuentras la razón a lo que dice Max, pero déjame agregarle un elemento. Además del argumento atendible, expuesto, claro, evidente de Carolina Goich, de que todos contra Carolina Goich no tenía ningún sentido que ella fuera una primaria, ¿por qué ella insiste en llevar una candidatura demócrata cristiana y hasta la primera vuelta, sabiendo todos los riesgos que esto significa? ¿Por qué ella da por sentado que la nueva mayoría de todas formas iba a desaparecer o se iba a reformular después de la elección presidencial? Yo creo que todavía es un enigma. Todavía hay más preguntas que respuestas respecto a Carolina Goich. ¿Por qué? Porque ella ha hecho cosas bien. Por ejemplo, ir tomando decisiones de corto plazo. Aquí aquellos que decían que iban a primera vuelta, que no, se han ido cayendo. Ella primero dijo primaria, después vio cambio en el escenario, cambió de discurso, dijo ahora primera vuelta, porque vio una oportunidad y la tomó, corrió riesgo. Ella es presidenta al mismo tiempo del partido. El partido se podría haber movido y haberle movido el piso, pero logró de alguna manera solventar su decisión y mover a la democracia cristiana en una decisión que, comparto con Max, fue histórica. O sea, la decisión de la democracia cristiana hasta ahora, que lleva pocos días la decisión, tenemos que ver cómo se sostiene, porque hay un escenario muy largo todavía para tener que defender esa decisión. Yo creo que estos primeros días son los primeros días que Carolina Goich está defendiendo su decisión, la decisión de la democracia cristiana. Pero sin duda que esta es la primera evaluación, ella va a tener que evaluar, va a ser evaluada en 1 semana más, en 2 semanas más, en 1 mes más. Le queda mucho trecho para llegar a agosto, que es cuando se inscriben los candidatos de primera vuelta. Entonces, ese fantasma la va a seguir. Pero yo diría, en onda de buena fe, hay en Carolina Goich el sentido de decir, aquí hay en la izquierda un discurso de Alejandro Guillé, en un sentido dice, yo quiero hacer la transición hacia los Boris y los Jackson. Yo no veo, pero por eso digo, yo no veo cómo la democracia cristiana se podría haber sentido cómoda con ese tipo de declaraciones. Yo soy la transición hacia los Boris y los Jackson. Entonces, esa es una primera señal de alerta para la democracia cristiana. Su asesor dijo, la prioridad es crecimiento e inversión. Eso fue decir el Mercurio. Sí, el problema con Guillé es que dice de todo. Bueno, Guillé dice de todo. Lo podremos debatir después, pero esa fue una señal de alerta. No fue un mensaje que pasó colado para la democracia cristiana.
Dice, ¿cómo la transición? O sea, la nueva mayoría, hemos escuchado durante 3 años a un sector de la democracia cristiana, en la nueva mayoría, durante 3 años escuchamos a un sector de la democracia cristiana sostenidamente reclamar por la presencia del Partido Comunista y cómo se izquierdizaba el gobierno. Y hoy día veían que el más probable futuro candidato, Alejandro Guillé, ya no solamente miraba al Partido Comunista, sino que estaba mirando directamente a formar Frente Amplio. Entonces dice, la democracia cristiana ese era un camino que ya no tenía sentido para ellos, porque iban a pasar a ser del partido pequeño de la nueva mayoría a ser en la práctica irrelevantes en un futuro gobierno ya más de izquierda. Francisco y después Claudio. Francisco, que tú querías aportar lo que está diciendo. Sí, yo creo que el problema, porque cada partido levanta un discurso para discutir con el otro en el día, pero en la noche los acuerdos, o sea, mucho show para la tele, pero detrás se gobierna. Detrás se gobierna. No, mira, lo que digo es que se levantan discursos que no son tales. Yo creo que no hay algo... El problema es que se ha desdibujado. ¿Qué es el centro? ¿Qué es la centroizquierda hoy día? Hoy día ¿cuál es el...? ¿Por qué todo esto hace la ADC? Y no voy a decir Goich, porque está muy personalizado también. Sí, claro. ¿Verdad? ¿Por qué la ADC hace todo este show de llegar a... ¿En función de qué? En función de particular. ¿Qué proyecto de sociedad está planteando? ¿O qué idea, fuerza de un programa? Al revés, Guillé. ¿Qué es lo que motiva su participación en una primaria o la junta de firmas? No lo sabemos. Yo creo que hemos naturalizado... Ahora, espérate. Hemos naturalizado eso no es, de alguna manera, porque uno podría aplicar eso bajo esa lógica a prácticamente todos los candidatos. Uno podría decir lo mismo de cualquier otro candidato, incluyendo Alberto Mayol y Beatriz Sánchez. En el fondo, claro, porque tú trabajas con ellos las 24 horas y probablemente con ellos estás más informado, pero el resto de la ciudadanía no sé si podría decirte efectivamente cuál es el proyecto de sociedad o de lógica política hacia dónde le gustaría llevar Chile. Con Carolina Goich es más o menos evidente que ella considera que las reformas deben ser mucho más graduales, que además lo ha planteado, que la orientación cristiana respecto de la política, más allá de un giro hacia la izquierda, que lo ha planteado hacia la izquierda dentro de la nueva mayoría. Estoy solamente, digamos, parafraseando y resumiendo lo que ella ha planteado. Ahora, perdón, hay una paradoja en eso. Ella representa a los sectores de la democracia cristiana que han sido más bacheletistas, y más cercanos a la nueva mayoría del último tiempo. Que probablemente por eso mismo cobra también tanta fuerza su misma postulación a primera vuelta. Perdona. Claro, y por eso creo que se ve, independiente de la retórica utilizada, se ve poco consistente porque no es muy coherente lo que se plantea. Y la gradualidad, las reformas tienen que ser graduales, sobre todo si son contundentes, si son grandes. El tema es en qué dirección van. Yo creo que lo que se ha planteado desde el Frente Amplio, creo que con mucha humildad, nos falta muchísimo todavía, no le hemos ganado a nadie. La DIMARC no indica que le hemos ganado a nadie. Creo que ese es el mensaje que tenemos que asumir. Porque en Valparaíso le ganaron a varios. Por supuesto, pero para los objetivos que tenemos, para los objetivos grandes que tenemos... Digamos que Boric y Jackson también. Por supuesto, pero es que nuestros objetivos son distintos a los de la nueva mayoría de la derecha. Si nosotros queremos fundar un régimen de derechos sociales universales, universalidad, no focalización del gasto social. Si queremos derechos sexuales y reproductivos plenos, aborto legal, revertir la división sexual de trabajo. Si queremos cambiar el modelo de desarrollo, para no depender de la exportación de materia prima, de diversificar estamos hablando de cuestiones tremendas. Se necesita amplitud social y política tremenda. Entonces, por eso digo que no le hemos ganado a nadie, porque esos son nuestros objetivos. Yo creo que esas cuestiones son claves. Es cierto, todavía no forman parte de un programa nítido que se le ofrezca a la sociedad chilena, pero creo que los liderazgos aquí mencionados, los nuevos que han salido, se relacionan precisamente con esa agenda. Si nosotros venimos también del movimiento social, no es que tengamos ese discurso solamente. Yo creo que sí hay y tenemos que nosotros, creo, esforzarnos por pulir mucho más eso y por darle un mensaje con contenido que explique también a qué medida se puede mejorar la vida de las personas con estas reformas, porque podemos caer, con esto cierro, podemos caer en la tentación de vaciar de contenido de nuestro discurso para ampliar nuestra base electoral, porque está de moda ahora, y que todo sea líquido y que finalmente sea una pequeña dupla que corte todo en la política. Yo creo que no tenemos que caer en esa tentación. Tenemos que darle a nuestra propuesta un contenido mucho más claro y mucho más explícito. A contrario de lo que sugieren hoy día los publicistas, los ingenieros electorales, yo creo que no. Yo creo que hoy día hay que darle sentido a la política. Ahora, voy a hacer el contrapunto. Da la sensación también de que hay una cierta contradicción en el discurso de Carolina Goich cuando dicen no se equivoque, nosotros seguimos siendo parte de la nueva mayoría, creemos en un proyecto de centro-izquierda. Entonces, ¿por qué entonces van a tener dos candidatos compitiendo en primera vuelta, cuando en primera vuelta se supone que compiten figuras que no se sintieron cómodas formando parte de un mismo conglomerado? Sin embargo, aquí nos vamos a encontrar con dos figuras de un mismo conglomerado compitiendo entre ellos, donde van a tener que sí o sí marcar diferencias, porque no va a servir el hecho de que diga simplemente nuestras diferencias son no sé, de estilos.
como decía Alamán versus Longueira, matices, como decía Alamán con Longueira en esa primaria. No, sí, efectivamente. O sea, yo creo que si llevan dos candidaturas la nueva mayoría o lo que quede de la nueva mayoría, van a ser dos proyectos distintos, dos programas al menos distintos y van a marcar diferencias y por lo tanto va a haber una distinción. Ahora yo quería... No puede haber un solo programa de gobierno con dos candidatos, ¿no es cierto? O sea, es que bueno... Es que yo esa duda, porque sería muy raro, ¿no? Yo tengo una posición mixta respecto de, por una parte, a ver, respecto de la democracia cristiana. Uno, yo creo que el distanciamiento en Guillé no se da porque Guillé pololea con el Frente Amplio, no. Esto viene hace mucho tiempo. Esto viene desde, por lo menos este gobierno, 3 años, en donde en la parte que yo sí coincido contigo, la democracia cristiana percibe esta izquierdización de la agenda política y social y eso la acorraló, políticamente hablando. Y yo creo que eso la lleva a tomar este camino propio que vamos a ver si efectivamente le va a resultar. Sí, eso, pues, Claudio, agrégale a eso la frase de Guillé como guinda y te dice, más que una señal ya es decir, bueno, estos 3 años lo pasamos mal, no queremos pasarlo de nuevo mal. Sí, pero no creo que sea así como yo creo que la frustración de un grupo además de la democracia cristiana, que hoy día representa el 60 y tanto % de la ADC, no toda la ADC, porque además están divididos. En segundo lugar, respecto de lo que tú preguntabas, ¿es dramática esta situación? Yo creo que no tanto. En sistemas multipartidistas es natural que pase que haya elección, que hayan pactos electorales después porque no son capaces de formar mayorías. Esa idea a nosotros nos viene a contrapelo porque tenemos 27 años en donde se forzaron coaliciones antes de hacerse la elección. Pero en otros países donde hay sistemas multipartidistas, que es la tradición chilena, donde no hay un partido mayoritario, tienes que pactar. Y tienes que pactar de alguna forma y llegar a acuerdos. Y eso no es sucio, no es malo. En Francia pasa eso, tiene que pasar porque de otro modo no se garantiza la gobernabilidad. Y yo creo que esa es la pregunta que vamos a tener que hacernos en el futuro. ¿Hasta qué punto es posible pactar? Y por eso se plantea la duda si la democracia cristiana va a seguir con la izquierda o va a saltar a la derecha. Porque la posibilidad de una plantilla parlamentaria única se ve muy lejana después de esta decisión, ¿no? Se ve difícil y ya se veía difícil antes de esta decisión, entre otras cosas, porque con esta cantidad de partidos y con las cuotas que se exigen hoy día, con un 40% mínimo de género, era muy difícil llenar en un solo pacto todos los candidatos. La verdad es que ya se hacía difícil y se hace difícil también en Chile Vamos, es decir, ahí había una dificultad objetiva. Ahora, yo no creo que ese sea el tema central, yo creo que el tema central es, y insisto en mi punto, una cuestión más bien política. Yo creo que aquí hay un quiebre político muy de fondo entre la democracia cristiana y la nueva mayoría. No es una cosa en que va a haber 2 candidatos de la nueva mayoría. Aquí hay 4 o 5 partidos que llevan un candidato y hay un partido que decide ir por fuera y competir contra el candidato de la nueva mayoría, que es el que va a representar a esos 4 o 5 partidos políticos. Esa es la realidad. Y hoy día, lo que nos muestra el escenario a partir de la encuesta que conocimos hoy, es que de alguna manera además se le agrega el factor Beatriz Sánchez. Es decir, si ya Beatriz Sánchez era una amenaza en el escenario anterior, hoy día el riesgo de que Beatriz Sánchez pase a segunda vuelta cuando hay 2 candidatos que representan al oficialismo y no uno solo, es todavía mayor. Estás dividiendo fuerzas, estás dividiendo a tu electorado. De hecho, está hoy día en una posición mucho más competitiva que la relación Meo-Frey Sin duda. igual tiempo del 2009. Claro. Hoy día ya ella ya está mucho más competitiva, ya está sobre los 2 dígitos, si es que le creemos las encuestas, como decía, que son de me gusta, no intención de voto, pero bueno, pero sí aparece mucho más competitiva, si uno mira... O sea, hoy día a una nueva mayoría que ya viene debilitada, que tiene que hacerse cargo de representar a un gobierno que tiene mala aprobación pública desde hace mucho tiempo, ahora además esa coalición debilitada va a ir con 2 candidatos. Ya, buen debate, se me pasó la hora. Le quiero agradecer a Claudio, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias. Muchas gracias, Gonzalo, como siempre. Francisco, un placer que estés aquí en el programa. Max, muchas gracias por haber estado aquí también conversando con nosotros. Mañana vamos a seguir hablando de este tema. Mañana es el día clave donde se tiene que terminar la inscripción propiamente tal. El 3 de mayo finaliza. De hecho, lo vamos a tocar también en el Informante. Día miércoles tenemos Informante y vamos a mostrarle además cuáles son los otros candidatos, porque en total son 18 candidatos. Que parezca que no, pero son hartos. O por lo menos algunos que dicen que son candidatos. Gracias a los 4. Pausa, volvemos.
Estamos llegando al final. Vamos con la respuesta a la pregunta, la música, el tiempo, nuestro portal. Esto les preguntamos nosotros en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl si con la decisión de Carolina Goich de ir a primera vuelta se quebró definitivamente la nueva mayoría, y así nos respondieron ustedes. Sí, 85%, así, categórico, 85%, no, un 15%. Nuestro portal 24horas.cl está destacando esta información. Un sistema frontal que provoca a los organismos de emergencia en regiones de los lagos, Aysén y Magallanes están convocados entonces. Meteorología emitió avisos y alertas por la presencia de viento, precipitaciones y tormenta eléctrica en distintas zonas del sur del país. Eso está en nuestro portal 24horas.cl, como siempre, junto al resto de los temas que van generando noticia. Tenemos a esta hora en Santiago una temperatura que llega a los 8 grados. Está despejado aquí en la capital y se espera para mañana y pasado 24 grados, despejado, 25 para el día jueves. Vamos a terminar el programa de hoy con la música de esta figura que le estamos viendo. Es Luis Miguel, no es Luis Miguel, es Miguel Bosé, luego Luis Miguel del canal más temprano. Dijo que lamentablemente la presidencia de Estados Unidos es un show, pero lo que más lamentó es la locura del presidente y dijo que está provocando una crisis humanitaria que va a ser irreversible. Miguel Bosé está celebrando 40 años de carrera este 2017 y según me contaron aquí en el equipo, es verdad que nuestro productor y coordinador de piso imita a Miguel Bosé. Venga para acá, Nacho, porque es su último día y aprovechamos de hacer la despedida también. ¿Se atreve a cantar? No. ¿Cómo estamos? ¿Cómo fue la experiencia? Muy bien. ¿Sí? Gracias por la disposición y todo. Ya, pues, aquí lo despedimos a él. Gracias al equipo, gracias por acompañarnos. Mañana tenemos informantes y muchas gracias. O puede algo corriente en un instante hacerse sobrenatural.